Bueno, vamos a explicar un poquito hoy las diferencias entre el impuesto, las diferencias entre la contabilización de los dos sistemas de inventarios que existen. Existen un sistema de inventarios periódicos y otro permanente. El que nosotros hemos visto hasta ahora es el sistema periódico, que registramos cuando compramos en la cuenta compra de mercancías, y miraremos qué diferencias tiene con el sistema permanente. La diferencia está básicamente en el registro, en la contabilización de los inventarios, en las cuentas que utilizamos. En esta parte de inventarios, pues es bueno que lean la cartilla, encontrar qué es la definición de inventario, cómo se considera el costo de los inventarios, cuáles son los costos de transformación en el caso de las industrias, qué es un inventario físico, cuáles son los sistemas de inventarios. Hay dos: el sistema de inventario periódico o juego de inventarios, que es el que hemos visto hasta ahora, los registros de contabilidad, y otro es el sistema de inventario permanente, ¿sí? Que pues tiene, vamos a ver qué diferencias hay entre los registros que se hacen por cada uno de los sistemas. Encuentran ejemplos de cómo se registra en el sistema periódico, de cómo se registra tanto las compras, las devoluciones en compras, como las ventas, cómo se presenta el estado de resultados para el sistema periódico, y lo mismo van a encontrar por el sistema permanente. Los registros por el sistema permanente, sí, pues básicamente está la diferencia en esta parte, ¿cierto? Aquí, cuando compramos, no registramos compras, ¿sí?, sino que registramos la cuenta 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. Lo mismo en las ventas. Cuando tenemos ventas, se hacen dos registros de contabilidad, uno a precio de venta y otro a precio de costo. Entonces, básicamente eso es. Y cómo se presenta el listado de resultados en el sistema permanente. O sea, ahí está todo lo que pertenece a esos dos sistemas, cuáles son los métodos de evaluación, que hay que hacer tarjetas de cargas para el registro del costo, ¿sí? Entonces existen varios métodos de evaluación, uno que se llama identificación específica, otro que se llama promedio ponderado y otro que se denomina sistema PEPS, método PEPS. Pues ahí están los ejemplos también para cada uno de ellos, y cómo se presentan las diferencias entre los métodos de evaluación. Entonces, miren que pueden ver que la utilidad es diferente dependiendo el método de evaluación que se use, si es promedio ponderado o si es PEPS. Y las tarjetas de cargas que se deben usar para hacer los registros en el sistema permanente. Entonces, pues es bueno que lo lean, que lo miren, que miren de dónde salen las cifras para hacer los registros de contabilidad, etc. Esta es la cartilla de impuestos, creo que estas ya se las envié, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta las tablas de impuesto, tanto el impuesto a las ventas como la tabla de retención en la fuente, como la tabla de industria y comercio. Los impuestos en Colombia, lo que es el impuesto a las ventas y el impuesto de renta, son nacionales, o sea que en todo el país se hace lo mismo y utilizamos las mismas tablas. El impuesto de industria y comercio es un impuesto municipal, entonces depende del municipio donde se esté operando, donde se estén realizando las ventas, ¿sí? Entonces hay diferencia porque pues es un impuesto municipal, ¿sí?, y no nacional, ¿sí? Entonces cambia dependiendo del municipio
en que estemos realizando las operaciones. Hablamos primero sobre el impuesto a las ventas, ¿sí? Hacemos los registros de cómo se van haciendo. Esta guía les sirve, este material de apoyo les va a servir para contestar la guía que les envíe de impuesto a las ventas y retenciones. Entonces aquí encuentran cuáles son los servicios excluidos, cuáles son los gravados, cuáles son los exentos, básicamente son esos tres, ¿sí? Cuáles son las obligaciones de acuerdo a si usted es un comerciante, un importador, un prestador de servicios, etcétera. Las tarifas del impuesto, la clasificación de los responsables del IVA, ¿sí? Entonces hay responsables y no responsables. Esto depende mucho entonces de quién es esa persona, ¿cierto? Si usted es clasificado como responsable, si está obligado o no a hacer la retención del IVA, y los no responsables. Entonces encuentras aquí, tienes que leer esto para poder utilizar las tablas, ¿sí? Para saber si tienes que hacer retención del IVA o no hace la retención del IVA. Entonces eso es importante que primero miren la teoría y después sí pasen a la práctica, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones de los no responsables y de los responsables? La parte de la retención en la fuente, ¿sí? Entonces en la retención en la fuente van a tener en cuenta la tabla, ¿cierto? Quiénes deben hacer retención, ¿sí? La retención, entonces hay tres ahí en este caso, ¿cierto? La retención del impuesto a las ventas, la retención del impuesto de renta, que es sobre el ingreso, y la retención del impuesto de industria y comercio o ICA, ¿sí? Que es el que les digo que es municipal y depende entonces de cada municipio, ¿no? Si está llevando o haciendo compras y ventas, debe mirar, ¿sí? Entonces cuál es la legislación en cada uno de los municipios para efectos de la retención en la fuente. Están los ejemplos de las compras y de las ventas, cómo debo hacer la contabilización. Aquí está la tabla de retención en la fuente para el año 2020, ¿sí? Esta es una tabla que está en gerencie.com, que es una página web donde tú puedes encontrar esta tabla. Colocas aquí, tabla de retención en la fuente para el año 2020, y ahí puedes bajarla bueno, hay muchas, ¿cierto? Esta pues digamos que la recomiendo porque es como muy clara, ¿sí? La retención va de acuerdo a la unidad de valor tributario, ¿cierto? ¿Sí? Entonces siempre me van a dar todos los años cuál es la unidad de valor tributario para cada año. Simplemente lo que yo hago es multiplicar por el valor de la VT por los valores que me dicen aquí, cuál es la base mínima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para compras, ¿sí? De una persona que declara renta, ¿sí? La base mínima es 961.000 pesos. Si multiplicamos 27 por 35.607, que es la VT para el año 2020, y lo aproximamos al MIS más cercano, eso da 961.000 pesos. El porcentaje de retención es el 2.5, entonces tienes que fijarte si lo que tú compraste es superior o inferior a 961. Si es inferior a 961, no practicas retención en la fuente, si estás obligado a hacerlo. Si es superior, igual o superior a 961, entonces depende, ¿cierto? Si es para compra, si es una persona que declara renta, el 2.5, y si es una persona que no declara, el 3.5. Y así vienen todas las tarifas. Por eso es que tienen que mirar la tabla para poder saber si tienen que hacer la retención o no.
está por cada uno de los conceptos. La tabla es bastante larga porque depende de lo que tú hagas. Está también, está la dirección exactamente de la tabla, ¿sí? Puedes colocar copiar esto en el navegador y vas a obtener esa tabla que acabamos de ver. Para la retención del impuesto a las ventas, entonces también debes leer, ¿cierto? ¿Sí? La parte teórica para ver si estás obligado o no estás obligado a hacer retención en la fuente, cuándo lo puedo hacer, a retención del IVA, cuándo lo puedo hacer y cuándo no. ¿Sí? Siempre la retención del IVA para las operaciones con empresas colombianas será del 15%. ¿Sí? Es una tarifa general. Entonces aquí pues esto es bueno que lo lean, decimos, porque pues aquí me van a decir, ¿cierto?, que cuándo debo hacer la retención, en cuándo no hay que practicar retención del IVA. Entonces tengo que mirar qué es lo que debo hacer, ¿sí? Y por último creo que está la retención del ICA, Impuesto de Industria y Comercio, que esto es lo que les digo, esto es municipal. Entonces en el caso de Bogotá pues tengo que conseguir la legislación del distrito capital, ¿sí? Entonces si estuviera en otro municipio pues tengo que averiguar cuáles son las normas en ese otro municipio porque me van a cambiar. Entonces por eso es digamos que de pronto más complicado. Cuando no hago retención del ICA, ¿cuáles son las bases? 27 VT para servicios, perdón, 27 VT para compras y 4 VT para servicios. En el año 2020 para compras superiores o iguales a 142.000, para servicios iguales a 142.000, y en el caso de las compras para compras iguales o superiores a 925.000. Debo hacer retención en la fuente cuando estoy en Bogotá. Las tarifas en este caso son por 1000, o sea, en retención en la fuente y en el IVA hablamos de porcentajes, ¿cierto? En el IVA, por ejemplo, decimos que el 15% del IVA, en el caso de las compras el 2.5%, cuando es una persona declarante, el 2.5%. Las tarifas del impuesto de industria y comercio son por 1000, ¿sí? Entonces no es por ciento, sino por 1000. Cuando me dicen aquí en una actividad industrial, producción de alimentos, excepto bebidas, producción de calzado y prendas de vestir, es el 4.14 por 1000. Pues la que más usamos es la de actividades comerciales. Demás actividades comerciales 11.04 por 1000. Entonces debes mirar esas tablas, decimos, y poder saber si debo hacer retenciones y cuáles son los valores que tengo que retener, ¿sí? Les hice una tablita como para que miren la diferencia entre los registros contables por los dos sistemas de inventarios. Entonces, por ejemplo, si compro mercancías por 1.000.000 de pesos a crédito, me van a entregar una factura donde me van a relacionar todas las mercancías que compré, y supongamos que entonces de todas las mercancías que compré costaron 1.000.000 de pesos. A eso se le liquida el impuesto a las ventas, que es el 19%, 190.000 pesos, ¿sí? Aquí les coloco de dónde salen los 190.000.
el valor de la mercancía por el porcentaje del IVA. En este caso hicimos el porcentaje del 19%. Hicimos no hay sino 3, 0, 0%, 5% y 19%. La mayoría de los bienes está grabado con el 19%. Entonces, ¿de dónde sacó esos 190 mil pesos? El valor de la mercancía por el porcentaje del IVA. O sea, el valor de la mercancía total es 1.000.000, le agrego el IVA 190 mil y me da un total de 1.190.000. Hasta ahí me entregan la factura, ¿sí? Yo soy el obligado, la persona que compra es el obligado a hacer las retenciones. Entonces debe mirar si tiene que hacer retención del impuesto a las ventas, el 15%. ¿De dónde sale ese 15%? El IVA 190 mil por el porcentaje de retención, que en este caso es el 15%. O sea, 190 mil por el 15% me da 28.500. La retención en renta, el 2.5, porque suponemos que una persona declarante. ¿De dónde sale el 2.5? Del valor de la mercancía por el porcentaje de retención, ¿sí? El valor de la mercancía es 1.000.000 de pesos, por el 2,5% me da 29.750. La retención del ICA, también sobre el valor de la mercancía, 1.000.000 de pesos, por 11,04 por 1.000. Me da 13.138. Esos valores de las retenciones se restan, ¿sí? Y el valor a pagar va a ser 1.118.612. Entonces, para hacer el registro de contabilidad de esta operación, de esta compra, ¿sí? Pues si uso el sistema periódico, esto es lo que ya hemos hecho, utilizamos la cuenta 6205 de mercancías. Ahí coloco el valor que valen las mercancías, 1.000.000, ¿sí? El impuesto a las ventas se lleva débito cuando se compra y se lleva crédito cuando se vende, ¿sí? Entonces, en este caso que estoy haciendo una compra, lo llevo débito, 190 mil pesos. La retención en la fuente, cuando yo hago la retención, cuando yo soy el que descuento, en lugar de pagarle al señor 1.190.000, le voy a pagar 1.118.000, estos valores se los debo pagar al Estado. La retención del IVA se la pago a la nación, la retención de renta se la pago a la nación, la retención del ICA se la pago al Distrito Capital en este caso. Sí. Si estuviera en Ibagué, pues entonces le pagaría este valor a la alcaldía de Ibagué. Es cuando yo hago las retenciones, ¿sí? Son pasivos. Aquí ven que todos son pasivos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la retención en la fuente la voy a calcular de acuerdo con la tabla, y debo hacer una declaración mensual de retención en la fuente y ahí voy a pagar ese valor. Presento la declaración y pago. El impuesto a las ventas también se paga con la misma declaración de retención en la fuente, y el impuesto de industria y comercio lo debo pagar, decimos, al municipio que corresponde. Y como compré a crédito, ¿sí? Compra de mercancías a crédito, entonces utilizo la cuenta proveedores nacionales y allí llevo los 118.000 pesos, ¿cierto? Entonces, el valor de las mercancías lo llevo como una compra, si es sistema periódico, compra de mercancías. El impuesto a las ventas cuando compro débito, ¿sí? Las retenciones todas son pasivos, porque se las voy a descontar aquí al señor que le compré, pero las voy a consignar mediante las declaraciones de retención, y le voy a pagar al señor, o le voy a quedar debiendo solo el valor de las mercancías más el IVA menos las retenciones, ¿sí? Entonces aquí les señalo con amarillo la diferencia que hay entre un registro y el otro. Entre el sistema periódico utilizo la compra 6205 de mercancías, en el sistema permanente utilizo la cuenta 1435 mercancías no fabricadas por la empresa. De resto todo sigue siendo igual. El impuesto a las ventas es débito, las retenciones todas son pasivos porque las voy a pagar después, y lo que le quede debiendo al señor siempre me va a dar sumas iguales
Decimos en cualquier registro de contabilidad tengo que guardar el equilibrio por el principio de la partida doble. ¿Qué más que podemos mirar aquí? Observe que la única cuenta que cambia el registro contable es el valor de la compra. En el sistema periódico utilizo la cuenta 6205 de mercancías y en el sistema permanente la cuenta 1435 mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Sí? Las retenciones que realizamos a los demás son pasivos. Los descontamos del valor de las mercancías, que es lo que decimos aquí, está la mercancía más el IVA, esto lo descontamos, ¿sí? Pero debemos pagarlas a las entidades del Estado encargadas de recaudar el impuesto mediante las declaraciones de retención. Sí, aquí pues hay una cosa que podemos tener en cuenta que les puede servir cuando va a hacer el registro, ¿sí? Note que para contabilizar la transacción iniciamos de acuerdo con los datos informados de arriba hacia abajo. Primero la compra, ¿sí? O sea, en lo que tengo aquí de la factura, primero la compra, ¿sí? Luego el IVA, luego las retenciones, ¿sí? Y luego o bancos o proveedores, depende de lo que, si he comprado al contado o si he comprado a crédito. Esa es la forma que debo hacerlo, o la diferencia depende de si utilizo el sistema periódico, sistema de inventarios periódico o el sistema de inventarios permanente. En las ventas, entonces vamos a suponer que las mercancías que se compraron en ese millón de pesos las vendimos en 1.500.000 pesos a crédito. Pues que nosotros vamos a hacer una factura. ¿Cuánto valen las mercancías? 1.500.000. Calculamos el impuesto a las ventas, 1.500.000 por el 19%, y hasta aquí hacemos la factura, ya que la persona nos quedaría debiendo unos 785. Si la persona es responsable de hacernos retenciones, pues nos va a hacer la retención del IVA. Aquí está cómo sacamos el valor. El IVA por el porcentaje de retención, 285.000, que es el IVA, por el porcentaje de retención, que es el 15%, entonces me da 42.750. En el caso de renta, ¿sí?, el valor de las mercancías, 1.500.000, por el porcentaje de retención, que es el 2.5. En el caso de el ICA, o Impuesto de Industria y Comercio, valor de las mercancías, 1.500.000 por el 11,04 por 1.000. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos los registros de contabilidad? Si utilizo el sistema periódico, que es el que hemos venido utilizando, siempre hemos hecho lo mismo. Aquí dijimos que es a crédito, entonces este valor que me quedaron debiendo, ¿sí?, es el valor que vamos a llevar como clientes, ¿sí? Los impuestos en este caso, tanto la retención en la fuente, el impuesto, bueno, el impuesto, la retención en la fuente es para pagar el impuesto de renta, el impuesto de ventas para pagar el impuesto a las ventas, y el impuesto de industria y comercio que retengo es para pagar el ICA. En este caso, todas las cuentas son activos, ¿sí? Recordemos que aquí, cuando compramos, ¿sí?, todos son pasivos, ¿sí? Cuando vendemos, todos son activos, porque son valores que quedan a nombre mío o a nombre de la empresa, ¿sí?, y que los va a descontar cuando haga la declaración del IVA, la declaración de renta o la declaración de industria y comercio, ¿sí? Entonces todos son activos. El impuesto a las ventas por pagar, les decía, cuando compro el IVA es débito, cuando vendo el IVA es crédito, ¿sí? Y la venta, que la registro en la cuenta 4135. Y eso es todo lo que hemos venido haciendo en el sistema periódico. Lo que pasaba es que no le habíamos colocado lo de los impuestos, ¿cierto? Entonces solo decíamos clientes contra ventas cuando vendíamos a crédito. Ahora le agregamos los impuestos, entonces pues me va a quedar más larguito el asiento, ¿sí? En el sistema permanente, ¿qué hago? Hago dos registros contables, ¿sí? Uno a precio de venta, que si ustedes pueden ver es el mismo, ¿sí?, el mismo registro, porque estoy contabilizando lo mismo, estoy contabilizando la factura de venta, ¿sí? Entonces la factura de venta será la misma, por eso hago el mismo registro contable, ¿sí?
Si hubiera vendido al contado, en lugar de clientes tendría caja, ¿sí? Pero el registro es exactamente lo mismo, siempre me debe dar sumas iguales, ¿sí? Por el principio de la partida doble. Si utilizo el sistema permanente, debo hacer dos registros de contabilidad: a precio de venta para contabilizar la factura de venta, que es lo mismo que hago en el sistema periódico, y a precio de costo, de acuerdo con las tarjetas de Cardes, ¿sí? ¿Cuál fue el costo? Aquí estamos diciendo en este ejercicio, ¿cierto?, que suponemos que lo que compramos en 1.000.000, que es el costo, lo vendimos en 1.500.000. Entonces, el costo en este caso sería el valor de compra, que es 1.000.000 de pesos, y lo que hago es debitar el costo, ¿sí?, y acreditar el inventario, ¿sí? Entonces, hago dos registros contables: a precio de venta, perdón, aquí en el sistema permanente, a precio de venta y a precio de costo, ¿sí? La diferencia entonces que tengo con el sistema periódico es que el sistema periódico no hago sino un solo registro, solo a precio de venta, ¿sí? Decimos, el sistema permanente requiere dos registros contables: uno a precio de venta, que es igual al realizado en el sistema periódico, y otro a precio de costo, donde se registra el valor de compra de la mercancía, ¿sí?, o el costo de la mercancía, ¿sí? Las retenciones que nos realizan son activos. Pues miremos, siempre son activos, ¿cierto? Las que realizamos nosotros cuando compramos son pasivos, las que nos hacen a nosotros cuando vendemos son activos, ¿sí? Note que para contabilizar la transacción iniciamos de acuerdo con los datos informados de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces les decía, aquí en este caso cuando compro, ¿sí?, ¿cómo lo hago? De arriba hacia abajo, vean. Mire, 1.000.000 de mercancías, 1.000.000. El IVA, y así sucesivamente. O sea que empecé de arriba hacia abajo, ¿sí? En el caso de la venta, lo hago al contrario, ¿sí? Empiezo de abajo hacia arriba. Primero clientes, 1.6, ¿cierto? Luego las retenciones, ¿sí? Luego el impuesto a las ventas, y por último el valor del ingreso, lo que vendí, 1.500.000, ¿sí? Siempre decimos nos va a dar sumas iguales y debo rectificar que eso esté bien, que tenga sumas iguales, ¿sí? Y otra aquí, las retenciones van de acuerdo a las tablas que están en la cartilla, ¿cierto? Entonces el valor de la retención, decimos, tengo que mirar, ¿sí?, cuáles son las tarifas que debo utilizar aquí. Cuando tengo la obligación de hacer retención del IVA, siempre será el 15%, a no ser que le esté vendiendo una empresa extranjera, que entonces tendría que retener el 100% del IVA. En renta, pues tengo que mirar la tabla, si compré por los valores de acuerdo a la base, que ya lo miramos acá, ¿cierto? ¿Sí? De acuerdo a la base. ¿Sí? Que esta es la tabla de retención en la fuente, ¿sí? Me dan la base, ¿sí? Me dicen que si mi compra en este caso, ¿cierto?, fue mayor a 961.000, si es un declarante le debo retener el 2.5, que si mi compra fue mayor a 961.000 y es un no declarante le debo retener el 3.5, ¿sí? Que si la compra fue con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o crédito, sobre cualquier valor debo retener el 1.5. Entonces siempre tengo que estar mirando las tablas, cuál es la base, si tengo que hacer la retención, y cuál es el porcentaje que debo hacer, ¿sí? Entonces por eso debo estar mirando, ¿sí?, las tablas, ¿sí?, tanto de retención de renta, que es lo que trabajamos aquí, retención en la fuente, la retención del impuesto a las ventas, que siempre será el 15%, pero tengo que mirar a ver si estoy obligado a hacer retención o no, y del impuesto de industria y comercio, que también en la cartilla, ¿cierto?, me indican si
debo hacer retención del impuesto de industria y comercio. ¿Sí? Entonces aquí también me dicen, ¿cierto?, quiénes son los que están obligados a hacer retenciones. Y entonces debo leer esa parte para saber si yo estoy obligado a hacer o no la retención, o la empresa que tengo, que manejo, está obligada a hacer la retención, ¿sí? Y también entonces me dan lo mismo que pasó con renta, ¿cierto? Tengo que mirar entonces si la compra fue superior a 27 VT, ¿cierto?, que para el año 2020 serían 925.000 pesos. Si la compra es superior o igual a 925.000, debo hacer retención del ICA. Si es inferior, no la hago. En el caso de los servicios, si el servicio es superior a igual o superior a 142.000, debo hacer retención del ICA, ¿sí? Entonces, por eso es importante que miremos las tablas y que tengamos las tablas a mano para poder hacer las retenciones, ¿sí? Eso es lo que decimos tiene que ver con las retenciones, y lo que tiene que mirar, ¿sí?, las diferencias entre los registros contables de acuerdo al sistema de inventarios que utilice, sistema periódico o sistema permanente. Bueno, espero que esto les sirva para que puedan hacer los ejercicios que tiene la guía de impuestos y podamos desarrollar esa parte, ¿sí? Muchas gracias por su atención y espero que nos volvamos a escuchar por lo menos próximamente.